Hechos 10:1. Vamos a estar viendo otra vez la historia, la narración histórica de un gentil convertido al cristianismo, ¿verdad? Lo hemos estado combinando con la misma historia que se narra en el Evangelio de la conversión de Nicodemo. Y lo hemos ilustrado con una narrativa histórica del Antiguo Testamento donde un niño es resucitado por Eliseo, ¿verdad? Lo vimos también. Entonces vamos a continuar. Aquí vemos que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. La narrativa histórica es seria, ¿verdad? Por eso tiende a confundir a muchos. Ha habido escritores que se han atrevido a decir que están mal, que el texto, cuando un texto de estos descriptivo es más poderoso que cualquier cosa hasta que la doctrina. Eso ahí sí ya, como les digo, si eso es verdad, entonces no tendríamos por qué ser hermanos todos los que creemos en la doctrina de la gracia. Entonces ya no hubiera nada. O sea, eso es totalmente, no, entonces echa por tierra todos los credos apostólicos, echa por tierra todo. Algo así es nada más que cuando un escritor bueno se pone a escribir algo, siempre quiere mostrar que tiene un conocimiento tan profundo. Y ya eso es una arrogancia decir algo así, no es forma de decir eso. Es verdad que esta que está aquí es palabra de Dios, pero se tiene que ver a la luz de las doctrinas establecidas. Por eso tenemos un conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Eso es la analogía de la fe, eso es serio. Porque estas doctrinas no son las que enseñaron los calvinistas, son las que enseñaron los apóstoles. Este es el conjunto de doctrinas por la razón que somos una iglesia de corte reformado, ¿verdad? Por una iglesia particular. Entonces, teniendo esto en mente, dice, había en Cesarea de un hombre llamado Cornelio. Eso es real, esto es palabra de Dios. Esta no es una historia como otra historia, esto es veraz. Todas las historias pueden ser cuestionables, pero esta no. Este hombre existió, se llamó Cornelio. Centurión de la compañía llamada la italiana, era romano y pertenecía al ejército, tenía un puesto noble en el ejército romano. Pero aquí da una descripción, y también estas son importantes, porque la misma descripción que se dijo de Job, así como dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Palabra de Dios. Y también lo que voy a leer aquí es palabra de Dios. No importa dónde esté, lo que sí importa cómo lo unamos con la doctrina. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que este hombre era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas. Cuando dice con toda su casa, es que un verdadero hombre sabe gobernar su casa. Un hombre de Dios gobierna su casa. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Características de un creyente. He aquí que él ora, le dice Dios a Ananías, hablando de Pablo. He aquí que él ora. Oraba siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Aquí todos dicen, esta era una visión, no piense que realmente el ángel estuvo ahí. No, el ángel estuvo ahí. Es una visión porque la vio, pero también hay una diferencia entre visión. Los teólogos no se ponen de acuerdo, pero aquí vamos viendo que el ángel comienza a platicar y luego dice, cuando el ángel salió. Aquí vemos que el ángel estuvo ahí y luego salió y se fue. Entonces no es algo que era una visión que solamente miró pero que no fue real. No, fue real la visita del ángel a Cornelio. Eso también lo voy a ir desarrollando en el tema, pero también cuando vas a los comentarios vas a encontrar, no vayan a creer que esto fue real, fue una visión. O sea, lo imaginó. Por eso, si esto es así, por eso todo el mundo se pasa hablando con Dios. Y Dios me dijo a mí, ¿cuándo te dijo? Es que me entró el pensamiento y esa era la voz de Dios. No, eso no es eso, eso es tu mente. Pero nosotros no creemos en lo que a ti se te ocurre, en lo que tú sientes, en lo que tú crees. Nosotros creemos en lo que Dios dijo. Nosotros aquí somos Dios dijo. Y eso es lo único que importa, lo que Dios dijo. Este vio claramente una visión como a la hora 9, dice el día. Un ángel de Dios entraba donde él estaba, Este que entró también salió.
Y le decía a Cornelio, mira, vemos aquí el 4, dice, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Por eso les digo que cuando estamos hablando narrativa histórica, esto es palabra de Dios. Yo no le quito mérito, pero hay que coordinarlo. Lo que está diciendo es que te da la certeza que cuando tú oras, esto llega al cielo. Esto llega al cielo porque aquí está escrito. Aquí está escrito. Dios no miente. Tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando ayudas al pobre, eso llega al cielo. Queda registrado en el cielo. ¿Qué dice Jesucristo? Benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. Eso es real, hermanos. Por eso es la razón, nosotros trabajamos y hacemos todo para mantener a nuestra familia, pero también no debemos de ser tan duros, debemos de ser desprendidos. Con la familia de Dios tenemos que estar al pendiente de las necesidades de los santos. Somos un cuerpo. Yo sé que lo han hecho mucho en esta iglesia. Yo sé que hay esa comunión, esa comunidad, pero siempre debemos de hacerlo. Con disciplina, con madurez, sabiendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso no le estoy diciendo que si a un hermano se le ocurre que él es cocinero y que va a poner un restaurante y llega y te dice, préstame $50,000 para ponerme restaurante, para que al rato quiebre el restaurante y te quedas tú y él sin los $50,000. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando necesidad, son básicas. Comer, beber, vestir, cosas básicas. Dice, envía pues ahora a hombres a Jope. O sea, esta es la razón de la visita del ángel. Y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Qué hermoso, ¿no? Para que no quede ninguna duda, porque los teólogos, cómo les encanta encontrar un tropiezo para empezar a traer ellos de su mente cosas. Y aquí está clarito que se trata de Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ni le busques que es alguien más. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Y ves cómo componemos nosotros, porque la Biblia tiene una unidad. Vimos que el capítulo 11, en el versículo 14, Pedro les está contando a los hermanos judíos que lo cuestionaron por haber estado en esa casa, les está contando lo que le sucedió ahí. Y en la narrativa histórica les dice que estas fueron las palabras que el ángel le dijo. Dice, él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Así que estas palabras que estás viendo aquí, que les acabo de leer, que dice, él te dirá lo que es necesario que hagas, agrégale esto que está aquí escrito, porque esto es palabra de Dios. Pedro dijo esto y esto está ahí. Así que esto es verdad, lo otro también. Ya les he dicho que la Biblia se suma, no se resta. No, a ver cuál me conviene más, me gustó este y la otra me olvido que existe ahí. No, todo es palabra de Dios. Así que las dos cosas son verdad. Él te dirá palabras que son necesarias que hagas. O sea, es necesario, ¿qué le dice Jesucristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. No hay otra manera, no. Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre muera para que dé vida. O sea, no había otra manera, no. Por eso un silencio total en el cielo, no hay otra manera. Entonces es necesario, es importante. Si Pedro no viene y te dice esto, no vas a ser salvo. Pero ¿cómo? Si hasta el ángel vino del cielo a hablar conmigo, mis oraciones y mis limonas llegaron al cielo y oro siempre, y soy piadoso y temeroso de Dios, ¿cómo no sé? Bueno, todo eso es el proceso de tu salvación. Gracias a Dios que ya lo sabemos en esta iglesia. Así que nos queda claro hasta aquí. Ahora sí toma más sentido que hasta aquí. ¿Por qué para nosotros esto ya no es complicado? Porque nosotros entendemos el orden de la salvación. Nosotros sabemos que a este hombre Cornelio, Dios lo conoció, Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo. Y sin que Cornelio supiera, él nació en el tiempo correcto, en el momento correcto, donde iba a haber esa conversión, donde iba a ser incluido el gentil en la familia de Dios. Eso estaba escrito por todas las escrituras del Antiguo Testamento,
que un día Dios iba a llegar a los gentiles también, no solo al pueblo de Israel, nosotros los patriotas, yo juego mucho con los hermanos cuando los veo emocionados con su equipo de soccer y todos están bien prendidos con él. Les digo, a ustedes se les olvida la ciudadanía que tienen. Le digo, ¿por qué le vas a tu equipo? Porque de ahí soy yo. No, tú eres israelita. Espérate, no, y no es una fantasía, eres israelita. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos israelitas, pertenecemos a la Israel espiritual. Y toda la tierra que está aquí, esta tierra es nuestra. Va a ser quemada, renovada y es nuestro lugar. No tenemos frontera. No importa lo que digan los hombres, lo que importa es lo que dice nuestro Dios. Y nosotros sabemos lo que dice nuestro Dios. Eso está claro. Es lo que dice nuestro Dios. Así que Dios lo conoció, Dios lo amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, y Cornelio estaba incluido en ese remanente que Dios iba a salvar del mundo, de entre el mundo. Cornelio estaba allí. Así que primero Dios lo amó. Y luego dice, la elección o predestinación, obviamente lo escogió para amarlo. Dios lo quiso amar. Pero él todavía no había hecho nada bueno, todavía ni hacia el mundo donde él iba a llegar, y Dios ya sabía que lo amaba. Dios lo amó. O sea, la elección tiene sus bases en el amor de Dios, en que lo conoció de una manera íntima y personal. ¿Ok? Luego viene, como tercer paso, el llamamiento eficaz. Y esto es significativo. Por eso Cornelio oraba. Por eso Cornelio daba limosnas, por eso Cornelio hacía todo lo que hacía. Era temeroso de Dios, se apartó del mal, estaba haciendo las cosas bien y estaba educando a su familia en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque hubo un llamamiento interno. Ese llamamiento eficaz no es el llamamiento externo que hace la predicación del Evangelio, no. Ese todavía no llegaba porque Pedro todavía no llegaba. Quiero que entiendan eso, hermanos. Cuando hablamos de un llamamiento eficaz, todos sabemos que es un llamamiento interno, allá en lo secreto que no se sabe. El llamamiento por el Evangelio es el que faltaba, todavía no llegamos ahí. Por eso le dice, es necesario que Pedro venga. Pero ya tenía el interno, por eso él buscaba al Señor. Por eso él construía cosas a favor del pueblo de Dios, les daba dinero a los judíos. Era buen hombre. Así que ya entienden el llamamiento eficaz, ¿verdad? Es algo que ya Dios nos inquieta, porque la gente, lo primero que cuando les habla a uno que Dios tenía todo arreglado y que toda la salvación le pertenece, no, es que yo empecé a sentir mucho amor por Dios, es que yo ya empecé a buscar a Dios, es que yo andaba buscando y yo leía la Biblia, exactamente, igual que Cornelio, por lo que Dios te amó en la eternidad, porque Él te escogió para salvación y porque te dio un llamado interno. Quizás no sepas ni a dónde vas, te metes aquí, te metes allá, no sabes a dónde, pero nunca estás quieto hasta que no oyes la voz de tu pastor, a la voz de Cristo. Las ovejas nunca están quietas, entran y con una sospecha, hasta que se cansan y terminan yéndose, pero donde oyen la voz de su Señor, ahí se quedan quietecitas. Esto es lo que estamos viendo aquí, ese es el llamamiento, ese es lo que Dios, como Dios nos llama, interno. No lo sabemos, pero lo hace. Es por eso que nos inquieta. Ay, pastor, pero yo comencé a buscar. Sí, tú comenzaste a buscar, pero todavía no habías nacido de nuevo, todavía no pasaba eso. Ahora, aquí tenemos 3 pasos. Luego viene la regeneración. Y aquí por eso hay una confusión, porque dicen aquí pues ya nacimos de nuevo. Sí, hermanos, aquí realmente Dios nos da vida espiritual. En la regeneración, lo que significa que Dios se encargó de agarrar tu corazón de carne, tu corazón de piedra, y lo tira y te pone un corazón de carne. Esa es una alegoría de ¿qué? De que la simiente de Cristo llegó a morar en Cornelio. Sí, en Cornelio ya estaba la simiente de Cristo en su corazón. Por eso él hacía todo lo que hacía. Pero ese es el proceso, como le dije. Y ya saben que este proceso se puede dar en años, o se puede dar en un día, o en una hora, como en nombre de la cruz. También esto pasó, pero quiero que sepan lo que Dios hizo para salvarnos. No para que se confundan. Eso es la regeneración. Luego viene una conversión. Una vez que eres regenerado, Dios te da 2 regalos hermosos.
Te da la fe salvadora y el arrepentimiento para vida. Todos los hombres se pueden arrepentir y todos los hombres tienen fe, pero no la fe salvadora. Este es un regalo de Dios. El arrepentimiento para vida solo lo da Dios. Y aquí mismo lo vemos nosotros, cuando hablamos aquí, por ejemplo, en Hechos 11:18, en la narrativa cuando Pedro le cuenta a los judíos que lo estaban cuestionando por lo de Cornelio, fíjate lo que les dice. Porque después, ahorita estamos en el capítulo 11, pero voy a pasar pero estamos en el 10, voy a pasar al 11. Les dice, entonces oídas estas cosas, después que les contó todo lo que estamos viendo en el 10, Pedro se los cuenta todo, con todos los detalles. Fíjate lo que dicen. Oídas estas cosas, callaron, o sea, estuvieron de acuerdo. Pero no solo eso, y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Entendieron eso? Ahora entendieron que este hombre, al igual que a ellos, Dios les dio el arrepentimiento para vida. ¿Y sabes cuál es el arrepentimiento para vida? Es aquel, no es el tuyo, no es que, me arrepentí, porque todo el mundo dice, si te duele pecar y te arrepientes de pecar, ya eres siervo de Dios. No, todos los musulmanes les duele pecar, todos los religiosos les duele, no les gusta pecar. Se viven con un montón de reglas para no pecar. Y cuando pecan no les gusta. No, ese no es arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida lo da el Señor. Y es algo así. Dice bien clarito la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador, Él, ¿me entiendes? Él te enseñará de arrepentimiento. Él te va a enseñar a arrepentirte. ¿Me entiendes? Él es el que te enseña a arrepentirte. Solamente el Espíritu Santo. Así que para que tú te arrepientas de verdad, porque el arrepentimiento para vida que se describe en 2 Corintios 7, lo da el Señor. Por eso dice, no, el arrepentimiento del mundo es para muerte. Judas se arrepintió y se ahorcó. Ese es para muerte. Pero el de Pedro fue para vida. Él se arrepintió, pero para vida eterna. Y Judas no. Judas se arrepintió y fue y se ahorcó. También Judas dijo, hice algo malo. Entregué un justo. También Judas pensó igual que Pedro, pero uno fue para muerte y uno fue para vida. Ahí tienen los dos casos, para que veas que no. Entonces ya sabes lo que significa este texto. Esa es la conversión. Dios recibe esas dos cosas. A veces Él no sabe que las tiene, pero las tiene. Por eso cuando Jesús las detectaba, así, esa mujer extranjera que andaba adelantándose a los hechos detrás de Jesús, queriendo que Jesús sanara a su hija y todo. Jesús, apártate, mujer. No le hacía caso. No, mujer, no está permitido dar a los perros la comida de los hijos. Terminó diciéndole eso. ¿Y qué dice la mujer? Hasta los perros tienen derecho de comer las migajas de los hijos. Dice, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que Cristo vio en ella? Que esa fe que ella tenía no era cualquier fe, sino era la salvadora. Era un regalo de Dios. Y la gente, ya ves que hay que tener fe. Sí, pero no es tuya. Te la regalaron. Y este proceso es lo que está aquí. Por eso ven lo cruel que es no creer en las doctrinas de la gracia. Es cruel. No es para cualquier cosa. No es eso de andar jugando con las salvaciones. Eso es cruel. Eso es una blasfemia. Esto es serio. Porque este es el proceso de la salvación. Aquí tenemos a Cornelio ya pasando por todo esto. Así que cuando tú tienes esa fe, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir? Que esa mujer fue justificada. La fe agarra la justificación. La fe dice, ok, yo creo que ese que murió me entregó su justicia perfecta y mi pecado fue con él a la cruz. ¡Wow! Eso es lo que hace la fe. Y se arrepiente de su pecado y comienza a vivir una vida piadosa el resto de su vida. Claro, con tropiezos y luchas, pero intenta vivirla. Eso es la salvación, la fe y el arrepentimiento. Así que esto ocurrió en la conversión. Y estamos en el quinto paso, ¿verdad? Que estamos hablando de la conversión aquí. Ya estamos en el sexto de la justificación, cuando el hombre ya es justificado. Ahora, si tú ya eres justificado, ¿sabes qué justicia tienes? La misma del Hijo de Dios. La misma del Hijo de Dios. Por eso Dios, ¿qué dice en el séptimo punto? ¿Qué sigue? La adopción. La adopción. Ahora eres hijo de Dios igual que Jesucristo. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, por el cual claman Abba, Padre.
¡Wow! ¡Qué hermosura! Ahí es donde Nicodemo nació de nuevo. Tenías que nacer de nuevo, tenías que ser ahora hijo mío. Ya no ser hijo de tus padres. Esa es una verdadera conversión. Esa es la verdadera adopción. Mira los textos que prueban esto en la adopción. Ni los traje, aunque sí los puse aquí. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hablando de muchos israelitas que no creyeron en Jesús, porque muchos sí creyeron. El caso son los 12 apóstoles, que también eran israelitas. Más a todos los que lo recibieron. Y de aquí usan palabras. Ya ves que hay que recibir a Cristo. Pero ustedes están leyendo esta palabra con el conocimiento de todo lo que ya dije. Así que ya saben a qué proceso venimos aquí. Estamos hablando de la adopción. Estos textos de qué hablan, de la adopción. Ahora, para que tú llegues a ser hijo, ya sabes de dónde vengo. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, porque no eras hijos de Dios. Ahora ahí no queda. Los cuales no son engendrados de sangre. Si tú tienes sangre en las venas, estás incluido aquí. Ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Les queda claro? El nuevo nacimiento, la conversión aquí que estamos hablando, la adopción, tiene que ver con Dios. Dios te hizo su hijo. ¿Cómo lo hizo? Que Cristo muriera en la cruz para que te diera su justicia perfecta, y ahora tienes la justicia del hijo y por eso eres hijo. Igual que el hijo. Esto es el nuevo nacimiento, Nicodemo. Y aquí es donde traemos a Cornelio también. Esa es la conversión. Ahora, la adopción, perdón. Efesios 1 también nos habla de la adopción. Dice, en amor. Todo comenzó con amor. Eso lo dice Efesios, en amor. Efesios 1:5, en amor. Nos conoció. Habiéndonos predestinado. La predestinación no llegó en el vacío. Eso ya lo vimos, es el orden. La predestinación procede al amor de Dios, al conocimiento de Dios por nosotros. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su bendita voluntad. Qué hermosura, ¿verdad? Cuando tú agarras un texto como esto, como lo vengo yo planteando, parece que lo acariciaras. O sea, qué hermoso, qué claro está esto. ¿Dónde estoy mintiéndoles? ¿Dónde estoy confundiéndoles? Qué clarito está lo que es la adopción. Hermoso, ¿verdad? Lo que es, aquí es el séptimo paso de la salvación. ¿Ves qué salvación tan grande? Es por eso es tan grande, porque la afectó Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque ya Dios puso algo en ellos para que los guíe. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Estos pasos están ahí, de adopción, por ahora sí, por el cual aclamamos, Abba Padre. Solo Cristo aclamó, Abba Padre. Bueno, el Espíritu de Cristo adentro de ustedes clama, Abba Padre igualmente. Qué hermoso es esto de la adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice que nosotros ni siquiera sabemos cómo se comunican con gemidos indecibles, pero que el que escudriña los corazones, Él sabe lo que están diciendo. Ellos sí saben lo que están diciendo. ¿Te imaginas qué hermosura? Ahora Gálatas 3:26 dice, pues todos los que son hijos de Dios por la fe en Jesús, ¿ves? Primero recibiste la fe, que es la que te justificó. Todo ese proceso por la fe en Jesús es que eres hijo. Dice Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. No tú, Él. El Espíritu de Jesús clama Abba Padre. Por eso les dije que el clamor Abba Padre no lo damos nosotros. Y cuando no se entiende esto, reformados, papito, que así dijo Jesús. Y así le dicen a Dios, papito. ¿Que por qué eso quiere decir? Para nada. Y otros llegan a decir, papito, no me mates, papito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se oye piadoso, y más cuando lo dicen con tanta ternura, hasta se tiemblan hablando así. ¿Qué es eso? Emociones, pero no es claro en la palabra. La palabra dice, por cuanto sois hijo, Dios envió a vosotros
a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Él se comunica con Dios. ¿Ves lo que hizo Dios? Se aseguró de darnos un corazón para que lo amáramos. Por eso el verdadero creyente ama a Dios siempre. El verdadero creyente no tiene ídolos. El verdadero creyente se congrega el domingo, cumple la primera tabla de la ley y incluye el domingo. Santificar el domingo, el sabbat, como lo decía el Antiguo Testamento. El verdadero creyente no toma el nombre de Dios en vano, y el verdadero creyente respeta a su padre, tiene a Dios por padre. Eso es claro, ahí están los primeros 5 puntos de la ley. Ahora sí, lo de Nicodemo toma todo sentido también. En Juan 3:1, hubo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ahora sí ya sabemos por qué vino. Porque obviamente ya estaba igual que este, haciendo procesos. Ya había vida espiritual en él. Se estaba estornudando, siguiendo la alegoría de aquel joven, ¿verdad? Estornudando, eso es señal de vida, porque los muertos no estornudan. Desde el momento que Eliseo empezó, se tiró sobre el niño que dice que entró en calor, llegó la vida al niño. Llegó la vida al niño, pero para levantarse y ponerse de pie fue un proceso. Para entregarlo a la iglesia fue un proceso. Para entregárselo a su madre, que es un símbolo de entregarlo a la iglesia. ¿Y cuál fue el proceso? 7 estornudos. Y este es el proceso de esto. Si el hombre de la cruz se hubiera podido bajar de la cruz, él hubiera sido entregado a la iglesia. Así como María fue entregada a la iglesia. ¿Ustedes no entienden que María tenía hijos? ¿Y por qué no le dijo Jesús, Jacob, Judas, que eran hijos de María, ¿verdad? Y estamos hablando de Judas, el que escribió esta epístola de Judas. Estamos hablando de Santiago. Santiago era hijo de María, pero todavía no eran creyentes. Por eso se la entregó a Juan. Hijo, ahí está tu madre. A ella la vio como un hijo, así como Eliseo entregó el niño resucitado a su madre para que ella lo cuide y lo alimente. Así Jesús entrega a su madre como una cristiana, como una sierva de Dios, para que lo alimente la iglesia, su madre. Es un símbolo. Por eso se lo entregó al seno de la iglesia, que la representaba Pedro y Juan. Pero Pedro no estaba ahí, estaba Juan, por eso se lo entregó a Juan. ¿Ven? Qué hermoso y qué claro. Así que de eso se trata la palabra de Dios. Dice, porque nadie en este vino a Jesús de noche. Todo eso que hacía puede hacer señales que tú haces y Dios no está con él. Creyó en las señales que es necesario creer. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso está claro. Eso está claro. El nuevo nacimiento es así. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y a Jesús le dice estas palabras. No voy a ir con toda la historia, nomás este versículo y se acabó. Sigo leyendo el texto. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora entiendes, el nuevo nacimiento no solamente es de verdad meterte en el vientre de tu madre, no, se trata de nacer en espíritu. El nuevo nacimiento es un acto espiritual, ¿verdad? Nace de nuevo un hombre que está vivo. Por eso nace de nuevo. Nicodemo estaba vivo, pero tenía que nacer de nuevo. Igual que el niño ya estaba vivo, pero murió, tuvo que nacer de nuevo. Y Cornelio tiene que nacer de nuevo en nuestra historia. Y en espíritu, así que ya sabemos que es el espíritu. Dios manda el espíritu. Por cuanto sois hijo, Dios manda el espíritu de su hijo, por el cual clamaba Padre. Así por eso respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciera de agua y de espíritu. ¿Y por qué de agua? Porque el arrepentimiento es lo que precisamente, el agua es un símbolo del arrepentimiento. Jesús le dijo, mira, cuando Pedro no se quería lavar los pies no me los lavas. ¿Qué le dice Jesús? Entonces no tienes parte conmigo. Dice, entonces lávame todo, báñame toda la cabeza y todo el cuerpo. Dice, pero ya estás bañado. Ya había nacido de nuevo, eso en el espíritu. Ya estás bañado, pero solo los pies. Porque aunque ya naciste de nuevo, sigues pecando. Y ese es el símbolo del agua, ese es el arrepentimiento. Te arrepientes, pides perdón a Dios y tu perdón está escrito en las Escrituras si eres hijo. Hijitos, les escribo para que no pequen, pero si alguno peque, abogado tenemos para con Dios. A Jesucristo. Ahora ves, con este conocimiento, cómo se desarrolla de hermoso el tema, tiene más sentido, ¿verdad? Nosotros nos quedamos en la conversión. Después que sigue la santificación, ya es donde
se ven los frutos de la persona, está siendo santificada, ya es declarado santo. Ahora es santificación progresiva, pero ya se ve glorificado en el cielo. Luego sigue la perseverancia. Esta gente estos son los que no se pierden. Cuando hablamos de que la salvación no se pierde, son estos. No aquel que dice acepto. Claro, esa se pierde ahí mismo, porque nunca fue. Esa salvación sí se pierde. Por eso cuando nosotros alegamos, hasta nos vemos tontos alegando. Yo siempre les digo, no alegues, predica el evangelio. No, pero que no creen, no les discutas. Imagínate. Si no nos vemos tontos, si él dice, no, la salvación se pierde, y tú, no se pierde. Claro que se pierde, él tiene razón. La que él tiene se pierde, porque no es salvación. Está en su mente, es un juego. Esta no se pierde, esta es una victoria, esta es grande, esta es una obra perfecta, como lo hemos visto varias veces. Esto no se pierde, esto es grande, porque está en Dios. Se pierde la tuya, es así, a luego, pero esta no. Así que es la perseverancia y después termina con la glorificación. Y la Biblia no miente. Romanos 8:29 dice, a los que predestinó o conoció, los glorificó también. Terminan en la glorificación. Esa es la cadena de oro irrompible. Romanos 8. Así que hasta aquí voy a decir, ido el ángel, así que el que entró se fue. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a todos soldados los que asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, me voy a detener aquí, porque esto ya es como, sigue la narrativa, pero esto que traje fue importante. Si tienen preguntas, comentarios, aquí está. Y si no tienen nada que decir, si ahora sí me entendieron, díganme si entendí, ¿verdad? Para yo también estar seguro. Ahora sí, ¿verdad? Ándele. Gracias, hermana. Pastor Ricardo, el cristianismo profesante quieren participación en este orden de salvación. Entonces son sinergistas, que quiere decir que Dios pone una parte y ellos ponen la otra. Incluso dicen que cuando Cristo le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, se fija, fue la fe de ella la que inclinó la balanza hacia la salvación. Y las escrituras muestran un orden de la salvación, esa cadena de oro, como monergismo. Entonces todas las religiones falsas quieren participación, sinergismo. Pero lo que está diciendo sinergismo es la obra de muchos, y monergismo es la obra de uno. Es la obra de uno solo. Para que quede claro. Y Ezequiel lo dice claramente, que el Señor mismo irá a buscar de todas las naciones, y Él mismo los va a limpiar, y Él mismo les va a mudar el corazón, y Él va a colocar su palabra en nosotros, su espíritu en nosotros. O sea, totalmente obra solamente de la gracia, obra solamente de Dios. Y ese es el orden de la salvación, todo lo hace Dios. Ahora, se nos demanda creer, se nos demanda arrepentimiento, pero Dios ya ha hecho una tremenda obra desde la eternidad, empezando porque nos amó. Y esa palabra arrepentimiento religiosamente se confunde, porque realmente la gente se duele por el pecado, pero por las consecuencias del pecado, pero ese arrepentimiento es del mundo, como dice 2 Corintios 7, no es un arrepentimiento para vida. Para vida. Porque el arrepentimiento para vida solamente lo podemos tener los cristianos verdaderos. Amén. Y tercero, en la parte de, yo tengo aquí apuntado, el llamado eficaz interno, esa es otra. En este evangelio falso de los profesantes, ellos tienen un evangelio con una gracia preveniente, pero en las escrituras eso no existe. Existe una gracia eficaz, un llamado interno, y esa palabra interno es importantísima, porque esa palabra resuelve el problema. O sea, Cristo murió en la cruz única y exclusivamente por un pueblo especial. Sí, ahora, para que les quede claro lo del llamado interno,
cuando ustedes prediquen el evangelio a una persona y la persona se convierte, ¿sabes por qué se convirtió? Porque ya estaba el llamado interno. El de ustedes es el llamado interno. Cuando a Cornelio le van a predicar lo que viene Pedro a hacer es el llamado externo, pero el interno ya lo tiene Cornelio. Por eso va a responder así al externo, al evangelio. Pero tiene que pasar el otro, porque a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Nosotros no somos salvados en ignorancia, tenemos un conocimiento. Sí, hermanos, el hombre de la cruz, el criminal, aquel asesino, aquel criminal, tuvo todo el conocimiento necesario para la salvación, porque lo da el Señor. Lo da el Señor. Y lo que estamos aprendiendo aquí, yo por eso quiero ser claro en esto. Quiero que lo tengan claro. Sí, hermano. Sí, dentro de los llamados, yo veo una diferencia entre el llamado general, que es un llamado de que todo hombre tiene, sabemos que existe Dios, sí, y lo manifiestan de diferentes formas las personas. Pero el llamado eficaz también yo quería decir que ese llamado eficaz es del otro te puedes, del llamado eficaz no te puedes escapar, ese ya está, y por más que ya cuando es un llamado eficaz no hay vuelta atrás. Ese es el interno, sí, el que no vemos pero pasa, sí, y el que nos inquieta y no nos deja quietos hasta que no encontramos la verdad. Sí, y es algo que aunque quieras irte para un lado, siempre tú ya eres un escogido y él te va a traer siempre. No puedes escapar, no hay escape. No puedes escapar. Mira, cuando las personas llegan a la iglesia, yo siempre me gusta hablar con ellos, platicar con ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando veo fe y cuando siento que son hermanos, ya sé que nunca se van a ir. Tienes que empezarlos a querer, porque los santos no se van. ¿Me entiendes? Los verdaderos creyentes no se van. Porque no, esto es algo claro, somos creyentes, nacimos de nuevo. No estoy diciendo que no te tengas que ir porque ocurrió algo. Si un hijo tuyo está trabajando en otro país y se hace rico allá y te dice, acá te compré casa, vénganse para... Claro, te vas a ir. Y nosotros estamos contentos de que te vayas para allá. O sea, pero estoy diciendo, no se van porque ya aquí no me gustó. Nosotros no estamos esperando eso. No, porque ahora Julano no me saludó, porque ahora la otra... No. Nada de eso va a hacerte tropezar. A un verdadero, somos una familia. Y eso es lo que importa en eso que estaba hablando el hermano. Sí, mi hermano. Pastor, para complementar lo que decía el hermano Fanor, él estaba haciendo también una comparación entre el Ordum Salutis o el orden de la salvación del arminianismo versus el orden de la salvación que nosotros entendemos a través de las escrituras, que profesamos como protestantes reformados. Porque el de nosotros comienza con la predestinación, haciendo el enfoque en la aplicación de la salvación que es bajo la soberanía de Dios. Y el del arminianismo, como lo decía Fanor, es sinergista en el sentido de que ese orden que tiene el arminiano o la teología arminiana parte de la decisión humana, de lo que él llama la gracia previniente, que Dios viene, habilita la naturaleza del hombre, el libre albedrío, se le predica el evangelio, y en esa predicación del evangelio, en ese momento que se le está predicando, el hombre es el que toma la decisión en recibir o rechazar el evangelio. Eso es lo que le llaman la gracia previniente. Primero viene la gracia, pero la decisión recae en el hombre. Y ese fue el contraste que hubo entre el orden de nosotros y el orden de ellos. Y es muy interesante lo que expones con Cornelio, porque Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Pero vemos que Pedro le da el conocimiento de Jesucristo, el cual él no tenía. Y eso es lo que lo lleva a él a la salvación, aunque era temeroso y piadoso de Dios. Y el mismo Lucas, paralelo en su evangelio, habla de otro centurión que escuchó hablar de Jesús porque tenía un siervo enfermo, y el Señor dijo, no he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. Pero ahí podemos ver que hay gente que profesa creer en Dios, temerosa de Dios, pero si no están en Cristo o el mensaje de Cristo no está en ellos para hacerlos nacer de nuevo, más que lo invoquen, pues no podrán entrar al reino. Bien.
Bien, eso es importante. El hermano les está diciendo que esta es la orden de la salvación de nuestra fe reformada, que los arminianos también tienen un orden de la salvación y también dicen que está en las escrituras, y pues van a ir a textos como dice aquí, dice el que lo recibió, así que recíbelo, ¿verdad? El que crea, cree en él y recíbelo y ya, aquí así comienza la salvación. Se van a ir ahí, y también está en la Biblia, se van a ir a los textos, pero no están en un conocimiento claro de las escrituras doctrinalmente, no están bien asentados. Por eso es tan peligroso. Todo mundo, hasta un testigo de Jehová que llega a tu casa, saque la Biblia, en su Biblia, ahí le enseño, ya llevan marcado lo que te quieren enseñar, saben que eso está en todas las Biblias, al menos esas palabras, dice, ahí está en la tuya, sácala, ahí dice, y se van y te dicen una palabra. Es como si yo te quiero decir, yo puedo llegar a tu casa y decirte, hermano, ¿sabes qué? No tengas problemas en casarte con tu hija. ¿Por qué? Porque Lot era justo y está en el cielo y tuvo hijos con sus 2 hijas. Ah, no es tan malo. Bueno, ahí está, y les leo desde el versículo. ¿Ves qué cosa tan cruel puedo hacer? No, pues yo tengo problemas porque tengo otra mujer y la mía. No te preocupes, Salomón tenía 700 matrimonios y está en el cielo. Y ahí está en la Biblia y te lo vas a leer. ¿Ven lo peligroso que es eso? Este libro es así de hermoso, hermano. Pero esto es algo serio y no es algo de gente ignorante. Hay sabiduría en esto. Les digo yo que las escrituras, la doctrina, es como una ecuación de las más grandes que hay. Cualquier número que le cambies, ya no funciona el proyecto. Esto es hermoso, esto es sabio. Por eso dice Pablo, esto no hablamos con humana sabiduría, pero hablamos como sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, porque usamos la Biblia para interpretar a la Biblia, y esa es sabiduría divina. Sí, nomás quería decir que, yo creo que la mayoría ya estamos claros en esto, pero en todas maneras vale la pena decir que, o de pronto alguien pudiera preguntar, bueno, si Dios es soberano en la salvación y si solamente van a creer los que Él llamó, entonces, vamos a decir, ¿cuál es el objetivo de la predicación? Porque es verdad que se predica para que la gente responda. O sea, ese es el propósito de nosotros, pararnos ahí domingo tras domingo. O sea, confiar en el Señor, ¿verdad? Que la gente responda. Ahora, el punto es que nosotros no predicamos, para empezar, en nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas. Por otro lado, no predicamos esperando que la gente va a responder en su propio poder y en sus propias fuerzas. Pero nosotros predicamos con la confianza de que aquel que nos envía a predicar es el mismo que va a obrar en el corazón de los que escuchan. De tal manera que ese llamado externo que se está haciendo desde el púlpito, ¿verdad?, se haga eficaz en el corazón de la persona. Entonces, esto es importante porque, como digo, pudiera surgir esa pregunta de que, bueno, entonces, pero es que es como dice la Escritura, al Señor le plació salvar de esa manera. O sea, ¿por qué no simplemente los llama internamente y los convence? No. Es que tienen que escuchar un mensaje. Sí. Tienen que escuchar un mensaje que solamente, como por ejemplo aquí, pues lo que vamos a ver. Que vamos a verlo ahorita, precisamente. A eso va para allá. Porque vamos a decir, porque ahorita va a llegar a ese punto. ¿Por qué llegó el ángel? Porque tiene que decirte algo, Pedro. Y ni siquiera el ángel pudo llevar ese mensaje. Ni el ángel pudo llevarlo. ¿Ve? Ahora, yo les digo una cosa también. Lo que predicamos en la Biblia, no estoy contradiciendo al pastor Javier, pero porque es verdad que siempre damos un llamado al inconverso, ¿verdad? Casi siempre se debe de hacer en una predicación. Pero ¿sabes cuál es para el inconverso? Es la última palabra que decimos en el sermón. Pero todo mi sermón, yo no se los doy a los inconversos. Cada cosa que yo les predico en el sermón es para ustedes. Es la palabra de Dios para ustedes. Apenas le acabo de decir a un hombre, ¿qué es? Me dice él, ¿qué es dar? Cuando yo sé que le aviento las perlas a los cerdos. Pues cuando viene tu hermana, hija de tu madre y de tu padre impía, y te pregunta, ay hermano, estoy pasando por estos problemas, así, le dice, no te preocupes, para los que están en Cristo Jesús, las cosas les ayudan a bien. Pero ya te olvidó que ella no es creyente. ¿Cómo le dices que es? O que le digas a una hermana, sométete a tu marido,
¡Wow! ¡Qué crueldad! Le estás diciendo a tu hermana que se someta a un impío que no respeta a Dios, que no tiene a Cristo por cabeza. Eso es aventar perlas a los cerdos. No use nuestro evangelio. Y cuando tú quieres aconsejar a un incrédulo con nuestro evangelio, no aplica. Para él no son estas palabras. Para Corintios, para los santos que están en Colosas, para los santos de Efesios, para los de Tesalonicenses, para los que tienen una fe igual de preciosa que la nuestra, dicen los apóstoles. Para esos es el evangelio. Por eso a mí se me ofendió una mujer, porque ni siquiera ella platica con Dios, ella está todas esas que hablan con Dios, sacadora de demonios, y me empezó a querer que le arreglara su matrimonio. No tengo nada que decirte. ¿Por qué? Porque mis palabras no son para ti. Yo no puedo hablar contigo, puedo hablar con tu esposo, pero contigo no puedo hablar, porque tú no crees. Y lo que yo tengo no está escrito para ti. Para ti solo hay una, si no te arrepientes, hay una condenación de juicio, es todo lo que te espera. Eso es lo único que tengo que decirte a ti, que te arrepientas. Pero yo no puedo aconsejar a los impíos. Por eso les dije, que, pastor, ¿usted cree que la psicología? Claro, está perfecta para que aconseje a los impíos, porque el evangelio no les funciona a ellos. Ya se los expliqué. ¿Quieren una ilustración? El arca del pacto, cuando fue secuestrada por los filisteos, la llevaron, les tumbó a Dagón, se los despedazó, les cayeron tumores, todo el mundo estaba muriéndose de cáncer, unos tumores. ¿Y qué hicieron ellos? Consultaron a sus impíos. ¿Qué está pasando? También son sabios. Dijeron, ¿saben qué? Yo creo que es el arca, pero vamos a hacer algo sabio. Si es el arca, vamos a hacer algo que sea casi imposible que ocurra, como agarrar una vaca recién parida, que sea su primer parto, una ternera. Esas son las que más quieren a sus crías, ¿verdad? Y vamos a dejarnos la cría y las vamos a uncir con el arca y con unos presentes, pidiendo perdón a ese Dios, con unos tumores de oro y unos ratones de oro, y la vamos a aventar que se vaya para su tierra. Es imposible que se vaya sin que nadie la dirija, si se vaya sola. Y bramando las vacas, ahí van, pero se fueron para allá, para la Jerusalén. Bendito Dios. Y ellos dijeron, ya ve, y se curó todo el mundo. Así que sí funcionó la psicología humana, pero la palabra a ellos no les funcionaba. La palabra les causó temores y cáncer. La palabra para el pueblo impío no funciona, es para nosotros el evangelio. Así que predica el evangelio primero a la persona. Ya que se arrepiente entre ustedes, claro, siempre tráiganse la palabra entre ustedes, pero para los demás no funciona. No funciona. Los mandamientos que Dios dio no eran para los filisteos, era para Israel. Todo lo que estaba antiguamente era para Israel, solo Israel cumplía la ley. Por eso dice que es un pueblo que tiene sus leyes, un pueblo que tiene sus pactos. Y nosotros somos herederos de todas esas cosas también. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Mi hermano Adán allá. Sí, pastor, nomás para hacer como la diferencia, lo que sucedía cuando Cristo estaba aquí en carne, allá en Jerusalén. Dice ahí en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros. Y hay confusión ahorita porque por eso dicen, tienes que creer en Dios, porque están aplicando lo que hacían en Israel, que ellos miraban a Cristo. Y en el capítulo 10 de Juan les dice a los escribas, les dice, ya dinos abiertamente quién eres. Y Jesús les dice, ya les he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. O sea, físicamente lo veían y no creían. Pero a los discípulos les dijo en aquel tiempo, ustedes me veréis porque yo estoy en vosotros, en el Espíritu. Bueno, exactamente eso es lo que hemos estado viendo, que eso ocurrió en el orden de la salvación, que Cristo mora en los creyentes. Y eso también es otro punto bien importante que nos quede claro, ¿verdad? Que esa es la garantía más grande de nuestra salvación, que Cristo mora en nosotros. Es la promesa que hizo que se cumplió, ¿verdad? Que lo vimos aquí en el orden de la salvación. Por eso dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Entonces está más que claro que estaba hablando de lo que iba a ocurrir. Y ahí mismo dice
de que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces sí, es así, esa es la diferencia de lo que piensan algunas personas. Está muy bien, hermanos, la reflexión. Referente, mi pregunta es a la justificación. Vemos que una salvación por gracia por medio de Cristo, por medio de la fe sola. El hombre nace con una justificación por obras. Así que cuando les hablamos de una salvación por gracia, de una justificación por la fe sola, vemos que son como moralistas y arraigados en una justificación por obras. Entonces necesitamos nosotros como orar por ellos y compartirles como la ley y el evangelio. Y la ley trae convicción de pecado sobre ellos, y el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y después de compartirles la ley, compartiremos este evangelio, la justificación por la fe sola. Entonces solo Él puede hacer esta transformación de una justificación por obras a una justificación por fe sola. Así es, hermano. Entonces nosotros debemos compartir tanto como la ley, que es que estamos en pecado, y el Espíritu Santo es el que hace la obra como lo hizo nosotros en ellos. Amén. Si fuera hombre ya le estuviera diciendo que usted tiene el llamado para pastor, hermano. Usted de veras estudia muy bonito, está muy clarito eso, así es la cosa. Allá quiere hablar el hermano David Abiaser después de ti. Ok, sí, nomás iba a decir que, bueno, en concordancia con lo que dijiste hace un momento, de que pues para el impío no tenemos más palabra que el evangelio, ¿verdad? Porque, esto es importante, porque si usted aconseja a una persona que no es creyente con las escrituras, ¿verdad? Así, con textos que nos aconsejan, que nos dicen cómo debemos pensar, cómo debemos proceder. Si usted le habla eso a una persona que no es creyente, lo único que va a conseguir es que esa persona se vuelva moralista, y eso es todo, pero no va a haber ninguna transformación interna. El poder no radica en esas leyes, en esas normas. Para el incrédulo eso no tiene ningún valor, ¿ve? Solamente quería decir eso. Lo que ha de hacer de esa persona es solamente una moralista. Por eso siempre le digo que para los verdaderos creyentes el obedecer la palabra de Dios no es moralmente una carga, es amar su ley. El verdadero creyente comienza a amar su ley y aborrecer el pecado con toda la médula, con toda la carne, lo aborrece. Si algo aborrece es el pecado, si algo lo deprime es el pecado, si algo no quiere en su vida es el pecado, y se goza obedeciendo al Señor. Esa es la verdadera conversión. Así funciona con un creyente esto, de la moral, la ley moral. ¿Sí, hermano? No, nada más quería comentar que hay veces que nos puede pasar como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que el Señor de alguna manera en el camino nos puede poner a alguien que ya esté siendo trabajado internamente por el Señor, a tener un llamado. Y no quiere decir que, o sea, como nosotros, bueno, él no va a la iglesia, ya es un incrédulo y no puedo tirar perlas a los cerdos. O sea, tiene que haber un equilibrio y pedirle al Señor que nos guíe para saber si en realidad esa persona nos va a escuchar o no. Porque no siempre es un absoluto de que no va a la iglesia, no cree, entonces no le voy a decir nada de la palabra. No, el Señor nos guía y siempre nos va a poner esas personas que sí están dispuestas a escucharnos y que probablemente puedan ser salvas mediante la predicación. Y hay veces que uno lo puede notar porque atienden a escuchar, no te atropellan, sino que se interesan. Y como hay otras que definitivamente, pues sí, definitivamente es una pérdida de tiempo y hay que sacudirse los pies y no decir nada. Mira, quiero que quede claro lo que estoy diciendo, porque no quiero que saquen de contexto las palabras. El Evangelio, todo lo que dicen las epístolas, toda esta hermosura del Evangelio es para los santos. Y no lo digo yo. El libro de Apocalipsis, todo el mundo quiere saber Apocalipsis y empiezan, todo el mundo se aprovechan. Sí, yo creo en esto, yo creo en el rapto, todos andan creyendo algo. Pero ¿quién te dijo que era para ti?
Desde que empieza el libro, el primer versículo dice, este es el evangelio de Jesús, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios el Padre envió, ¿verdad? Que Dios por medio de su ángel, ¿a quién? Eso es, la epístola tiene su remitente a los siervos, ¿verdad? A sus siervos, dice, a sus esclavos, a sus siervos. Para eso es el Apocalipsis. Es una carta personal, como todas las epístolas tienen a quién son, y todos son santos. Ahora, ¿qué es el evangelio? Pero ¿quiénes son candidatos para predicarles el evangelio? Nomás que respire y el que se te ponga por enfrente. Todo mundo. Eso es muy diferente, predicar el evangelio. Oigan lo que le estoy diciendo. El evangelio se le predica a toda criatura, a toda persona que Dios nos ponga enfrente. Eso es muy diferente. Son dos cosas que les estoy diciendo. ¿Entendieron lo que les trato de decir? Ahora, lo que estoy hablando, que quieras aconsejar a un impío, a una persona, así sea tu familia, y que le comiences a creer que todo lo que la Biblia dice, porque a mí me llama un santo y me pide consejo, y de todo lo que dice en la Biblia se lo digo, porque sé que es creyente y va a funcionarle a él, ¿verdad? Pero ¿cómo aconsejar a un impío? No, él no funciona eso. Pero para predicarle el evangelio es totalmente diferente. Es toda persona, sea quien sea, tú no veas su pecado, no veas nada, porque se convierte en la gente que menos te esperas. ¿Me entiendes? Y religiosos que tienen años de religiosos son los que más te van a aborrecer y no van a querer que les hables de Dios. Y gente que tiene una reputación malísima van a terminar creyendo el evangelio. O sea, candidatos para el evangelio es toda persona que Dios te ponga por delante. Ahora, ya les dije, realmente tenemos un mal entendimiento de qué es darle las perlas a los cerdos. ¿Me entiende? Obviamente también tenemos que ver que Dios nos abra puertas para que la persona no blasfeme, ¿verdad? Pero dar perlas a los cerdos se aplica mucho más cuando tú estás tratando de aconsejar a un familiar, a un amigo tuyo con el evangelio, cuando sabes que el evangelio no le va a funcionar a él, porque él no es creyente. Así es la cosa. Es un religioso, cree en Dios, pero no es creyente. Así que si no cree lo tuyo, entonces el evangelio tuyo no es el de él. Pero predicar el evangelio a toda criatura, eso es lo que nos corresponde a todos. Así es, pastor, con lo que está Sí. diciendo. Candidato a todo el mundo. No es así. Sí. Porque cuando nosotros vemos el relato de Cornelio, a pesar que él estaba haciendo una obra y a pesar que Dios había hecho una obra en él antemano, no es por las obras que se iba a salvar Cornelio, necesitaba el evangelio de Dios. Y cuando nosotros vemos el relato, Pedro le predica el evangelio y él se convierte. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o por la palabra de Cristo. La fe viene por la palabra. Por eso es que todo el mundo es candidato. ¿Por qué? Porque la palabra es el evangelio de salvación a aquellos que no creen. Cuando nosotros vamos a aconsejar a alguien, lo aconsejamos normalmente, pero tenemos que aprovechar de predicar el evangelio a aquel que no conoce, a un familiar. No se puede aconsejar con la palabra porque como no es para ellos. No. Para ellos es el evangelio de Dios. Si quieres rescatarlo, predíquele el evangelio. Mira, yo a veces le digo a las personas, por ejemplo, cuando tú le dices a un hijo me dice a gente, yo estoy pensando si está bien que le mande dinero a mi mamá. Es una mujer grande, pero anda de hombre en hombre. O mi papá es un borracho que anda, siempre le da el dinero a las mujeres. Le digo, mira, yo les digo así. Si puedo les predico el evangelio, pero es un consejo que le digo, mira, hay un mandamiento de promesa que es universal. Ayuda a tus papás. No juzgues a tus padres. Siempre sé bueno con tus padres. Aún un impío que es bueno con sus papás, le va bien. Eso es un mandamiento con promesa. Así que hay cosas que sí podemos aconsejar. Mira, la Biblia nos dice a nosotros dos cosas. Mira, oigan esto, con esto cierro. Los envío como ovejas en medio de lobos. Describe a todo el mundo como lobos y a ustedes como ovejas, pero ahí no termina. Sé pues prudentes como las serpientes. ¿Para quién? Para los lobos. Ya no va a haber oportunidad. Aquí paró. Entonces, sean prudentes como la serpiente. ¿Para quién? Para los lobos. Qué astuta es la serpiente. Estuve viendo que la mayoría de las más peligrosas están en Australia. Una sola gota de un veneno de la serpiente más venenosa mata a 100 hombres. ¿Verdad? Pero dice que casi nunca le ha picado a un hombre porque nada más ve un hombre y ella corre a esconderse para que el hombre no la moleste.
Y la que es más universal, que casi está en todos los países, es la cascabel. Pero también es tan prudente que cuando vienes te dice, no te arrimes, te suena el cascabel, retírate porque te voy a matar. O sea, saben vivir entre los lobos. Por eso Dios nos dice, con los impíos, ¿verdad? Sean prudentes, sepan vivir con la gente, pero con los santos sencillitos como palomas. No que a veces acá en la iglesia son bien bravos y con el mundo parecen palomitas. No, es al revés. ¿Me entiendes? Sepan vivir. O sea, si un impío te está causando, demándelo y métalo a la cárcel. Sí, te hizo la ley. Pastor, ¿y qué hay de darle la otra mejilla? Hermanito, eso es para tus santos. Aquí sí perdónales todos. Aquí sí te las comes con ellos. Pero allá afuera no. Eso no es así. Así que ya no estamos bajo el régimen de los levitas que ellos llevábamos el cargo con ellos. Si son impíos, porque ayer era todo el pueblo de Dios santo. O así deberían de haber sido, aunque no todos eran, ¿verdad? Pero estamos hablando nosotros la relación que puedes tener con tu iglesia y la relación con los de afuera. Voy a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por tu bendita palabra. Gracias por la comunión de los santos, por esta iglesia. Te ruego, Padre, que nos ayudes siempre a hablarles tu bendita palabra, que nos bendigas con ella todo el tiempo y que nos llenes de gozo y de amor para unos con los otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.